¿Quién escribió la Biblia? Seguramente alguna vez te has hecho esta pregunta. Basta con que veas el título del video y ya te la habrás hecho. Y no es para menos, porque la Biblia es quizá el libro más influyente en la historia de la humanidad. Y no solo para quienes creen en lo que dicen sus textos, sino que ha convertido sociedades, países, naciones e incluso imperios. Pero ¿cómo empezó todo? ¿De dónde viene el texto? ¿Quiénes fueron los primeros en escribirlo y de dónde vienen esas historias? La Biblia está dividida en dos grandes libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia de la creación y del pueblo judío en los siglos anteriores al nacimiento de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento nos narra la vida y obra de Jesús, además de los hechos de sus apóstoles después de su muerte. Es decir, el Nuevo Testamento es el libro fundacional del cristianismo. Pero entonces, ¿por qué tiene también la historia de los judíos? Bueno, esa respuesta queda pendiente. Por ahora, empecemos por el principio. Al abrir la Biblia, encontramos que el primer libro es el del Génesis, que nos cuenta la historia de la creación, de los primeros hombres y mujeres, de las primeras generaciones y el diluvio universal, el primer y único, y según una promesa, último intento de Dios por destruir a la humanidad, junto con otros detalles de historia tan antigua que cuesta creer que alguien la hubiera presenciado, y más aún, si tenemos en cuenta que la escritura empieza hacia el año 4000 a.C., mucho menos la pudo haber escrito en ese momento. Así que la primera pregunta es, ¿de dónde viene la historia de los primeros capítulos del Génesis? Todo parte de un personaje que también integra el libro del Génesis, y no es otro que Abraham, el padre de la fe judía. Abraham fue la primera persona que, conociendo estos hechos, los transmitió y enseñó a sus hijos. Pero ¿de dónde supo Abraham que el mundo se había formado de esa forma y que solo había un Dios, que existieron Adán y Eva, que vivían en un paraíso y que fueron desterrados? ¿Cómo sabía de los hijos de Adán y que hubo un diluvio y una torre que enfureció a Dios y que la destruyó? Y todo lo que se cuenta en esos primeros capítulos del Génesis. Es de suponer que lo que sabía Abraham era una de las tantas interpretaciones que en su época y en su región había sobre la creación, el paraíso, la expulsión de la humanidad, la descendencia de los primeros hombres y el primer intento de los dioses por destruir a la humanidad mediante un diluvio universal. Figuras estas que son muy propias de la mitología sumeria y mesopotámica, región de donde era originario Abraham, quien debió ser un hombre que en algún momento consideró que todos esos mitos que había aprendido en su hogar no eran obra de los dioses, sino de un solo Dios, y por ello muy probablemente fue rechazado de su hogar paterno y debió abandonar a su familia y su ciudad. También probablemente Abraham era muy buen negociante y consiguió hacer una muy buena fortuna, teniendo a muchos hombres y sus familias a su servicio, además de grandes rebaños y hatos de ganado. Pero este hombre no solo era un buen negociante y un importante comerciante, sino que también, como en su momento lo llegaría a ser el profeta del Islam, Mahoma, era una persona a la que le inquietaba la religión y sobre todo interpretaba los mitos de la creación, los primeros hombres y la ira divina no como una atribución de los dioses, sino la de un solo Dios, que debía ser el verdadero artífice tras todas estas historias. Es así como Abraham cuenta esta historia a los suyos, a todas las personas que lo acompañan, sirvientes, clientes, arrendatarios y a todas sus familias, pero muy particularmente a sus hijos, insistiendo siempre en la existencia y presencia de un solo Dios, artífice de todas estas historias. Sus hijos, entre quienes se encontraba Isaac, también transmitirían estas enseñanzas a sus descendientes, y a su vez, Jacob, hijo de Isaac, aprendió estas historias de su padre. Así que Jacob las aprendió y a su vez las transmitió a sus 12 hijos, entre los que encontramos a José, el menor y más inteligente de todos, quien además era el más consentido de su padre, por lo que terminó siendo esclavo en la corte del faraón de Egipto, luego de que sus hermanos lo hubiesen vendido a unos traficantes de esclavos para deshacerse de él. Pero debido a su inteligencia, José consiguió hacerse con un muy buen puesto en la jerarquía burocrática egipcia y pudo traer a su familia a Egipto, cuando ésta pasaba por una estrechez económica debido a las malas cosechas generales en toda la región.
De esta forma, el pueblo de Abraham, que para ese momento consistía en unos cuantos centenares de personas, empezó a vivir en Egipto, pero allí conservó su religión, que no era otra, recordemos, que la que les había enseñado el patriarca Abraham. Pero hasta este momento todavía no se ha escrito ni una sola palabra de la Biblia, y todo ha sido transmitido de forma oral. Pasan los años, las generaciones, y este pueblo de Abraham fue subyugado por los egipcios, que habían olvidado cómo atender a sus invitados. Aparece entonces la figura de Moisés, un hombre de origen hebreo, pero que desde su nacimiento fue adoptado por una princesa egipcia. Moisés creció entonces como un egipcio. Fue educado en sus ritos, en sus costumbres y en sus creencias, hasta un día en que comete un acto de rebelión y ataca a un oficial que agredía a un esclavo hebreo, y por ello decide exiliarse e irse a vivir al desierto. Para ese momento, Moisés no es un hebreo, no sabe nada de la religión de sus antepasados ni de sus costumbres. Sin embargo, estando en ese exilio, un día recibió un mensaje del Dios de su pueblo, en el que le ordenaba liberar a los israelitas y conducirlos por fuera de Egipto. Pero Moisés no es nada, no es nadie para ese pueblo hebreo. ¿Cómo va a presentarse ante ellos? Así que Dios le dice que se presente diciendo que lo envía, yo soy el que soy. Esta presentación se corresponde entonces con uno de los nombres secretos de Dios, y se la da a Moisés para que al presentarse ante los líderes religiosos y los sacerdotes del pueblo hebreo, sepan que, pese a que él no tiene ningún tipo de iniciación religiosa o sacerdotal, ha sido enviado precisamente por el Dios de Abraham. Se produce entonces la liberación de los israelitas, después de que Moisés probase continuamente su poder como profeta. Y mientras el pueblo de Israel atraviesa el desierto de Sinaí, recibe las leyes de Dios. Pero esas leyes no son solo las 2 tablas con los 10 mandamientos que estamos acostumbrados a ver. Esos 10 mandamientos son solo las normas más importantes, pero no las únicas. Las leyes que Dios da al pueblo de Israel están contenidas en los 5 primeros libros del canon bíblico, incluido el libro de Génesis, conocido en hebreo como Torá, y entre los gentiles como Pentateuco. Pero la Torá no se escribe todavía. Faltarán muchos años más para que empiece a tomar forma escrita y por lo menos los siguientes 400 a 300 años la ley será recitada de memoria por parte de los sacerdotes, que desde ese entonces proveerá, según la misma ley, la tribu de Leví. Los primeros textos de la Biblia solo se empezarían a escribir hacia el año 700 o 600 a.C., pero faltaría todavía que el pueblo de Israel regresara de su exilio en Babilonia para que el cuerpo bíblico empezara a tomar forma. En efecto, en el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia tomó finalmente la ciudad de Jerusalén y para evitar posteriores revueltas, capturó y obligó a los judíos más notables del reino a vivir en la ciudad de Babilonia, en donde permanecerían cautivos por algo más de 40 años, hasta el año 538 a.C., fecha en que son liberados por el emperador persa Ciro, quien les permite regresar a su patria, reconstruir la ciudad de Jerusalén, sus murallas y, más importante, su templo, que hubiera sido destruido por primera vez durante la conquista babilonia. De regreso al reino de Israel, será el sacerdote Esdras y el escribano Nehemías quienes se encargarán de recopilar todas las escrituras religiosas del pueblo judío y las organizarán para dar forma a la Torá, la ley mosaica, junto con la historia de la conquista de la tierra prometida, los libros de los profetas, los salmos, los proverbios y el libro de Job y las crónicas. En años posteriores se añadirán los libros con las historias de Esdras y Nehemías, los de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, la historia de Ruth, la de Daniel, la segunda parte de los proverbios, Eclesiastés, el Cantar de Cantares y la historia de Esther. Hasta acá ya podemos dar respuesta sobre quién escribió la Biblia judía o el Antiguo Testamento. Pero ¿y quién escribió la Biblia cristiana? ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? La cristiandad no siempre tuvo un Nuevo Testamento. De hecho,
empezó también a expandirse y enseñarse por medio de las historias que los apóstoles de Jesús empezaron a contar al pueblo de forma oral, reuniéndolo en plazas, templos, mercados y hasta hogares de personas notables, particularmente en las provincias del oriente del Imperio Romano. Por sus enseñanzas fueron en su mayoría martirizados y ejecutados, pero dejaron su legado y así como su maestro, ellos tuvieron a sus discípulos y seguidores, quienes continuarían con su obra. Pero es importante tener en cuenta aquí que ninguno de los apóstoles de Jesús escribió un evangelio y que todas las historias, acontecimientos, parábolas y enseñanzas se transmitieron primero de forma oral. Incluso las cartas que se atribuyen escritas por Pedro o Pablo y las anécdotas de los hechos de los apóstoles fueron escritas con posterioridad, cuando ya las iglesias a las que iban dirigidas estaban conformadas. Fueron los discípulos de los apóstoles quienes empezarían a escribir estas historias, cuando ya en los pueblos y ciudades en que empezaban a germinar las primeras iglesias o reuniones de comunidades cristianas, esto es, al menos 100 años después de la muerte de Jesús, necesitaban de textos y enseñanzas escritas para poder compartir la vida y obra del Mesías, Cristo o Salvador de la humanidad. Así empezaron a escribirse los evangelios que hoy componen el canon de la Biblia cristiana: Marcos, Juan, Mateo y Lucas, nombres que al día de hoy no sabemos si corresponden a las personas de quienes escribieron los textos o que tomaron los nombres de los apóstoles para firmarlos, porque asimismo, en los primeros siglos del cristianismo era usual encontrar cartas, evangelios, documentos y todo tipo de textos que alegaban haber sido escritos por algún apóstol o seguidor muy cercano de Jesús, o ser la copia fiel de sus enseñanzas o testimonios. Y así encontramos, por ejemplo, los evangelios de Felipe, de la infancia de Jesús, de María Magdalena, de Judas, el evangelio secreto de Marcos, entre otros muchos que finalmente no integrarían el canon del Nuevo Testamento y por ello serían conocidos en la posteridad como evangelios apócrifos. Entonces, ¿por qué se escogieron unos evangelios y unos textos sobre otros? ¿Y quién o quiénes se encargaron de hacerlo? Durante los primeros 3 siglos de historia del cristianismo, este atravesó por varias vertientes o ramificaciones que con el tiempo se fueron haciendo más notables y diferenciadas entre sí. De esta forma surgieron, por ejemplo, cristianos que consideraban que la nueva fe debía apartarse del todo de la religión judía, pese a que Jesús mismo había sido un judío, mientras que otros sustentaban que por el contrario, el cristianismo debería ser una variante del judaísmo y no una nueva religión o credo independiente. Hubo iglesias o comunidades de cristianos que empezaron a armonizar las enseñanzas, vida y dogmas de Jesús con los ritos y misterios místicos de las religiones politeístas tradicionales. De esta forma, empezaron a diseminarse distintas variantes y formas del cristianismo, y prácticamente en cada ciudad o pueblo en donde había una comunidad cristiana se practicaba un cristianismo distinto y se daba lectura a evangelios, cartas y testimonios de muy diversa índole. Así, mientras una comunidad en Egipto podía dar lectura al Evangelio según Tomás, la iglesia de Tesalónica, en la provincia de Macedonia, condenaba la falsedad del Evangelio de Tomás, pero consideraba verídico el de María Magdalena. Esto provocó un choque entre las diversas formas de cristianismo en los primeros 3 siglos de su existencia, hasta que, hacia el año 367 después de Cristo, cuando ya el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano y se había llevado a cabo el primer concilio ecuménico de la cristiandad en la ciudad de Nicea, Atanasio, obispo de la ciudad de Alejandría, en una carta a los fieles de su iglesia, propuso cuáles debían ser los 27 libros que debían integrar el canon del Nuevo Testamento, además de los libros que, tomados de la religión judía, compondrían también la Biblia cristiana. Así, por ejemplo, hacia el siglo V después de Cristo, la Iglesia de Siria aceptó el canon propuesto por Atanasio, pero eliminó la segunda carta de Pablo por considerarla una falsificación, además de la segunda y tercera epístola de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis, dejando solo 22 libros en su canon.
Mientras que la Iglesia de Etiopía, además de los 27 libros propuestos por Atanasio, añadió a su canon 4 libros más: los Sínodos, el libro de Clemente, el libro de la Alianza y la Didascalia. Así entonces, no existe un único canon del Nuevo Testamento, como tampoco existe una única Biblia, y todo dependerá de la vertiente del cristianismo a la que nos acerquemos. ¿Cómo crees tú que sería el cristianismo contemporáneo si se hubiesen aceptado en un primer momento otros libros, otras epístolas, otros evangelios distintos a los que sugirió Atanasio en su carta? Si este video te ha gustado, ha contestado algunas de tus preguntas y te ha planteado nuevas dudas, no dudes en suscribirte al canal para ser el primero en enterarte de más videos. Dale like y compártelo.